Hay noches que no terminan cuando amanece. Hay noches que se quedan pegadas a la piel como ropa mojada, que siguen ahí a las 6 de la mañana, a las 8, al mediodía, mientras el mundo hace ruido a tu alrededor y tú no puedes sacudirte la certeza de que algo en algún lugar que no puedes ubicar en un mapa estuvo mirándote mientras dormías. Valeria conocía esas noches desde los 12 años, pero esta fue diferente. Esta noche, Valeria se despertó a las 3:47 de la mañana con el corazón golpeándole el pecho como si hubiera estado corriendo, con el camisón empapado, con la certeza física y absoluta de que acababa de estar en algún lugar que no era su cuarto, que no era su cama, que no era la vida que conocía. Había visto la iglesia otra vez. Siempre era la misma. Las paredes de piedra con grietas que seguían el mismo patrón cada noche, como si alguien hubiera dibujado el mapa de esas grietas en su mente y ella simplemente lo visitara. El altar al fondo, sin cruz, sin imagen, sin ninguna señal de a quién había pertenecido ese espacio o de qué se había pedido ahí. El olor a tierra húmeda y a algo quemado, antiguo, que no correspondía a nada que Valeria pudiera nombrar, pero que reconocía con la parte más instintiva de su cerebro. Y la pared de la izquierda, la que en los sueños anteriores siempre estaba demasiado oscura para ver con claridad, la que Valeria sentía que no debía mirar directamente, como cuando sabes que hay algo detrás de una puerta y una parte de ti prefiere no abrir. Esta vez, la luz era suficiente. Esta vez, Valeria leyó el nombre. Tomás R. 2 palabras. Letras grandes, irregulares, trazadas con algo que no era pintura. Tomás R. Como si alguien hubiera necesitado que quedara registrado. Como si la pared fuera un registro de algo que no admitía olvido. Valeria se sentó en su cama, respiró, contó hasta 10 como le había enseñado su madre cuando era niña y los sueños la asustaban. Luego fue a la cocina, se sirvió un vaso de agua y se quedó de pie frente a la ventana mirando las calles del pueblo todavía dormidas. A las 7 de la mañana, su teléfono vibró. Era un mensaje de su vecina Elena. 2 palabras solamente. ¿Ya supiste? Valeria no supo hasta que bajó a la calle y encontró a 3 personas hablando en voz baja frente a la tienda de don Aurelio, con esa postura específica que tienen las personas cuando la noticia que comparten es demasiado grave para decirse en voz normal. Tomás Rivera había desaparecido durante la noche. 44 años, carpintero, vecino del pueblo desde que nació, sin ninguna razón conocida para irse, sin equipaje, sin despedida, sin rastro. Valeria sostuvo el vaso de agua que todavía tenía en la mano y sintió que el mundo giraba demasiado suave, como cuando uno se levanta demasiado rápido y la sangre tarda en llegar al cerebro. Tomás R. Ella había leído el nombre 6 horas antes incluso de que Tomás desapareciera. Antes incluso de que Tomás desapareciera. Lo que Valeria no sabía todavía era que esa noche, mientras ella veía el nombre en la pared de su sueño, otras 12 personas en el mismo pueblo habían visto exactamente la misma iglesia. Las mismas grietas, el mismo altar sin cruz, el mismo frío que no correspondía a ninguna temperatura real, y el mismo nombre en la pared. El pueblo no tiene el tipo de nombre que aparece en los libros de historia. Es un punto en el mapa de los Andes peruanos que la mayoría de los mapas omite porque no hay suficiente razón para incluirlo. 3.200 metros sobre el nivel del mar, poco más de 2.000 habitantes, una plaza central con una fuente que lleva años sin agua, una iglesia real, de piedra colonial, que nada tiene que ver con la iglesia del sueño. Un mercado que funciona los jueves y los domingos. Una escuela primaria, una secundaria,
Una posta médica con un solo médico que viene 3 veces por semana desde la ciudad más cercana. Es el tipo de lugar donde todos saben el nombre del perro de todos los demás, donde los secretos no duran más de 48 horas porque las paredes son delgadas y los balcones están cerca y la gente camina despacio y escucha. Donde la novedad más grande de los últimos años había sido la instalación de una antena de internet satelital en el techo de la municipalidad, que funcionaba bien los lunes y los miércoles y era completamente impredecible el resto de la semana. Un pueblo, en resumen, donde no pasaba nada. Hasta que empezaron los sueños. Los primeros en hablar fueron los niños. Eso es algo que vale la pena subrayar, porque los niños, en este tipo de historias, siempre son los primeros. Quizá porque no han aprendido todavía a filtrar lo que dicen según lo que los adultos están dispuestos a escuchar. Quizá porque su relación con el sueño es más directa, menos mediada por la razón que se esfuerza en borrar lo que no encaja. 3 niñas de 5º grado llegaron juntas a la escuela un martes por la mañana con la misma historia. Habían soñado con una iglesia en las montañas, una iglesia abandonada. Habían caminado dentro y habían sentido frío, el tipo de frío que no viene del aire, sino de las paredes, como si la piedra guardara una temperatura propia más antigua que el clima. Habían visto el altar. Habían escuchado pasos, pero cuando miraban no había nadie. La maestra las escuchó con la paciencia profesional que se aprende después de años frente a niños que traen sueños como si fueran deberes. Les dijo que los sueños compartidos eran comunes cuando las personas pasaban mucho tiempo juntas, que el cerebro recoge imágenes del entorno y las mezcla durante el sueño, que probablemente habían visto alguna fotografía de una iglesia vieja en algún libro o en la pantalla de algún teléfono. Las 3 niñas se miraron entre sí con esa expresión que tienen los niños cuando saben que el adulto está equivocado, pero entienden que no vale la pena discutirlo. Para el jueves, la historia había crecido. Otros 6 estudiantes describían variaciones del mismo sueño. No exactamente igual en todos los detalles, pero con suficientes elementos compartidos para que cuando los comparabas uno al lado del otro, la coincidencia dejara de ser cómoda. La misma iglesia, las mismas grietas en el mismo patrón, el mismo altar, los pasos, el frío y la pared. Todos mencionaban la pared de la izquierda. Todos decían que estaba demasiado oscura para ver lo que había escrito en ella. Todos decían que sentían que había algo escrito, que podían intuirlo sin leerlo, como cuando reconoces la forma de una palabra antes de poder descifrarla. Los adultos del pueblo recibieron la historia de sus hijos con esa mezcla específica de distancia y curiosidad que usan cuando no quieren admitir que algo los inquieta. Algunos preguntaron detalles, algunos lo descartaron sin preguntar nada, algunos lo mencionaron esa tarde en sus propias conversaciones entre un tema y otro, como una anécdota menor. Y esa noche soñaron. No todos, no el pueblo entero de golpe, pero suficientes como para que al día siguiente las conversaciones en el mercado, en la plaza, frente a las casas, tuvieran ese hilo común que convierte los rumores en algo que empieza a parecerse a un hecho. La radiofonista local, una mujer llamada Patricia, que llevaba 12 años conduciendo el único programa de radio del pueblo con una mezcla de noticias locales, música y una sección de consejos que nadie había pedido, pero todos escuchaban, decidió dedicar 15 minutos del programa del viernes a lo que llamó, con una risa en la voz, la epidemia de los sueños compartidos. Invitó a los oyentes a llamar y contar si habían soñado con la iglesia misteriosa. El teléfono no paró de sonar en 40 minutos. Patricia cortó el segmento antes de tiempo porque se estaba poniendo incómoda,
aunque en el programa sonó simplemente como que se había acabado el espacio. Esa noche le contó a su marido que había algo raro en todo aquello, que la gente no solo describía la misma iglesia, sino que lo describía de la misma manera, con las mismas palabras, con el mismo gesto involuntario de frotarse los brazos como si todavía sintieran el frío. Esa fue la noche en que desapareció Tomás Rivera. Y la mañana siguiente fue la mañana en que Valeria se quedó parada en la calle con un vaso de agua en la mano y entendió que lo que había visto en su sueño no era solo un sueño. El pueblo cambió ese día de una manera que es difícil de describir con precisión, porque no fue un cambio visible, no fue un cambio que pudiera fotografiarse o medirse, fue un cambio en el peso del aire, en la manera en que las personas se miraban, en la pequeña pausa que aparecía antes de que alguien empezara a hablar, como si cada frase necesitara ser evaluada antes de salir. La policía del distrito más cercano tomó la denuncia de desaparición de Tomás Rivera con la eficiencia burocrática de quien ha procesado muchas denuncias similares. Adulto mayor de 18 años, sin indicios de violencia, sin razones obvias para sospechar algo distinto a una salida voluntaria. Tiempo de espera estándar para iniciar búsqueda activa. El pueblo no esperó. Grupos informales de vecinos recorrieron los caminos que salían del pueblo hacia las montañas. Preguntaron en las comunidades vecinas. Revisaron los lugares donde Tomás solía ir. No encontraron nada. No encontraron a Tomás. Fue el profesor Huanca, el único profesor de historia que había tenido la escuela secundaria en los últimos 20 años, que encontró la fotografía. La encontró porque era el tipo de persona que guarda cosas. Su casa era una acumulación organizada de décadas: libros, documentos, mapas, recortes de periódicos viejos, fotografías de eventos del pueblo que nadie más había pensado en conservar. Era la memoria física del lugar, el archivo involuntario de una comunidad que nunca había tenido un archivador oficial. La fotografía tenía fecha en el reverso, 1962. Era una imagen en blanco y negro, ligeramente fuera de foco en los bordes, como era común en las fotografías de ese tipo de cámara de esa época. Mostraba un edificio en las montañas. Un edificio de piedra con el altar visible a través de una puerta abierta. La iglesia. No había ninguna duda. Las grietas en el mismo patrón, la proporción de las paredes, la forma específica del vano de la puerta. El profesor Huanca buscó en todos sus archivos cualquier referencia a ese edificio. Revisó documentos municipales que había recopilado a lo largo de años. Consultó los registros de la parroquia local que databan del siglo XIX. Escribió correos electrónicos a 2 historiadores regionales que conocía. La respuesta fue uniforme y desconcertante. No había ningún registro oficial de que esa iglesia hubiera existido nunca. Existe un punto en toda historia colectiva en que deja de ser posible contenerla. Un punto en que el número de personas involucradas supera la capacidad de cualquier autoridad para administrar la narrativa. El pueblo llegó a ese punto en la segunda semana. Los sueños continuaron. No todas las noches para todas las personas, pero con suficiente frecuencia y con suficiente consistencia en los detalles como para que quien los tenía ya no pudiera descartarlos como coincidencia, y quien no los tenía empezaba a preguntarse si era cuestión de tiempo. 4 días después de la desaparición de Tomás Rivera, un grupo de personas que se habían reunido de manera informal en la plaza para hablar del tema, comparó sus sueños de la noche anterior. La pared, esta vez, tenía luz. Y tenía un nombre nuevo. No era el mismo nombre para todos, exactamente. Algunos habían visto las letras completas, otros solo habían visto las primeras.
Pero cuando los fragmentos se pusieron uno al lado del otro, el nombre apareció con claridad suficiente: Carmen V. Esa misma tarde, Carmen Vilca no llegó a buscar a su hija a la escuela. Carmen Vilca no respondió el teléfono. Carmen Vilca no estaba en su casa cuando sus vecinos fueron a tocar la puerta. Carmen Vilca había desaparecido. El pánico tiene una textura diferente al miedo. El miedo es una respuesta a algo presente. El pánico es una respuesta a algo que no puedes ubicar, que no puedes enfrentar directamente, que se mueve antes de que puedas verlo. El pánico tiene una calidad de electricidad estática en el ambiente, algo que se percibe en la piel antes de que el cerebro lo formule en palabras. El pueblo entró en pánico. El alcalde convocó una reunión en el salón municipal. Vino casi la mitad del pueblo. Se sentaron en filas de sillas plásticas bajo las luces de neón que siempre parpadeaban un poco, y el alcalde habló desde un pequeño estrado con la voz de alguien que está improvisando una autoridad que no siente. Dijo que había 2 desapariciones, que la policía estaba investigando, que no había ninguna evidencia de que los sueños tuvieran ninguna relación con las desapariciones, que era importante no difundir rumores, que era importante mantener la calma. Luego abrió el espacio a preguntas y durante 40 minutos no pudo cerrar el micrófono. La gente preguntaba sobre los sueños, describía los sueños, comparaba detalles de los sueños con las personas sentadas a su lado. El alcalde repetía que los sueños no eran evidencia de nada, que la psicología había documentado ampliamente los fenómenos de histeria colectiva en comunidades pequeñas bajo estrés colectivo. Nadie parecía encontrar eso particularmente tranquilizador. El padre Cisneros, el sacerdote de la parroquia, tomó el micrófono y habló durante 10 minutos sobre la fe como ancla frente a la incertidumbre. Dijo que los sueños perturbadores eran una forma que tenía el espíritu de procesar el miedo, que la comunidad debía unirse en la oración, que la desaparición de 2 vecinos era una tragedia humana que requería respuesta humana, no interpretación sobrenatural. El pueblo lo escuchó con respeto y con la secreta convicción de que el padre Cisneros no había soñado con la iglesia todavía. La psicóloga que venía al pueblo una vez por semana desde una ONG de salud mental regional publicó un comunicado que circuló en los grupos de WhatsApp locales. Explicaba el fenómeno de histeria colectiva, la manera en que las comunidades bajo estrés pueden generar y amplificar narrativas compartidas, la forma en que el cerebro construye experiencias oníricas coherentes a partir de material cultural. Disponible. Era un texto bien escrito, claro, respaldado por referencias académicas. Los que lo leyeron lo agradecieron y siguieron soñando con la iglesia. Porque el problema no era la explicación, el problema eran los detalles. Cuando el profesor Juanca comenzó a recopilar descripciones sistemáticamente, lo que encontró fue que las coincidencias eran demasiado específicas para ser explicadas por el contagio narrativo. Las personas describían grietas particulares en posiciones particulares, describían la textura del piso, que era de losa irregular con una pieza rota en el tercer cuadrado desde la entrada. Describían una ventana lateral con el vidrio faltante en el ángulo superior derecho, con el marco de madera podrida de una manera específica, con una enredadera que entraba por ese ángulo y colgaba hacia adentro. Nadie había publicado fotografías del interior. Nadie había publicado ninguna descripción detallada que pudiera haber circulado y contaminado los relatos. Y sin embargo, personas que no se conocían entre sí, que no habían comparado sus sueños antes de describirlos al profesor, coincidían en esos detalles con una precisión que hacía imposible la explicación simple. Fue durante esa semana que algunas personas comenzaron a reportar algo nuevo.
no durante la noche, durante el día. Eran flashes breves, destellos, un segundo, quizá dos, en que el mundo cotidiano se interrumpía y aparecía la iglesia, el interior, las paredes, no como un sueño, sino como si la realidad hubiera parpadeado y en ese parpadeo hubiera otro lugar. Algunos lo describían mientras manejaban, otros mientras cocinaban, otros en conversaciones, con la mirada súbitamente vacía, regresando al presente con la expresión de alguien que acaba de estar muy lejos. Valeria tuvo el primero de esos destellos un martes por la tarde, mientras colgaba ropa en el tendedero. El mundo desapareció por un instante. La pared estaba ahí, con la misma luz tenue y filtrada. Y luego todo volvió. El tendedero, la ropa, el ruido de la calle. Pero en ese instante había alcanzado a ver que la pared tenía luz suficiente para leer y que había un nombre nuevo. Esa noche, antes de que pudiera contárselo a nadie, su vecino don Aurelio fue a cerrar su tienda y no regresó a su casa. Fue el tercer desaparecido. Valeria encontró esa noche en el cajón de su mesa de noche un cuaderno viejo que había pertenecido a su abuela. Lo había heredado sin abrirlo nunca, simplemente porque era de su abuela y uno guarda las cosas de los muertos aunque no sepa qué hacer con ellas. Lo abrió esa noche porque necesitaba hacer algo con las manos mientras esperaba que la realidad encontrara la manera de encajar. En la última página del cuaderno, escrito con la letra cuidadosa de su abuela, había una dirección. No era una dirección de calle, era una descripción de camino. Tantos pasos desde el molino viejo, girar hacia la piedra grande, bajar por el desfiladero hasta el árbol partido, buscar la entrada que parece una grieta. Y debajo, en la misma letra, 3 palabras. No vayas sola. No fue una decisión tomada en ninguna reunión formal. Fue el tipo de decisión que se forma sola, en el espacio entre lo que la gente no dice en voz alta y lo que todos están pensando al mismo tiempo. 4 personas. Valeria, porque había soñado el primer nombre y porque tenía la nota de su abuela y porque la alternativa era quedarse en casa esperando que la pared eligiera el siguiente. El profesor Juanca, porque llevaba 2 semanas recopilando información y porque era el único que entendía que lo que estaba ocurriendo tenía una historia detrás, aunque todavía no supiera cuál. Rodrigo, primo de Tomás Rivera, que no había dormido bien desde la desaparición de su primo y que necesitaba hacer algo que no fuera esperar a que la policía del distrito recordara que había enviado una denuncia. Y Lucía, que era técnica de la posta médica y que había decidido, con la practicidad específica de alguien acostumbrada a las emergencias, que si iban a meterse en un túnel en las montañas, convenía tener a alguien que supiera qué hacer si algo salía mal. Salieron antes del amanecer. El camino de la nota de la abuela de Valeria era preciso. Quien lo había escrito lo había hecho como alguien que conocía ese terreno con la intimidad que da haberlo recorrido muchas veces. El molino viejo seguía ahí, aunque hacía décadas que no molía nada. La piedra grande, el desfiladero, el árbol partido por un rayo, con el tronco dividido en 2 mitades que habían seguido creciendo en direcciones diferentes. Y la grieta. Desde afuera parecía solo eso, una fisura en la roca, demasiado ancha para ser natural, pero no lo suficientemente regular para ser una puerta. Necesitaba agacharse para entrar, necesitaba avanzar de lado durante los primeros metros, pero adentro se abría. El túnel tenía madera en las paredes, madera vieja, ennegrecida, parcialmente quemada en algunos tramos, pero todavía estructuralmente presente. Era una galería minera, no la única en esas montañas, que habían sido trabajadas intermitentemente durante siglos, pero sí la única sin ningún registro en los mapas que el profesor Juanca había consultado. Caminaron con linternas durante 20 minutos. Los símbolos comenzaron a aparecer después del primer recodo. No eran pictogramas precolombinos, no eran grafitis modernos, eran algo intermedio en el tiempo, grabado en la madera con herramienta precisa, con la regularidad de alguien que sabe lo que está trazando. Cruces, pero no cruces convencionales,
los brazos de distinta longitud, con marcas adicionales en los extremos. Círculos con divisiones internas que seguían un patrón que el profesor Juanca fotografió en silencio sin decir lo que pensaba. Figuras que podrían haber sido personas o podrían haber sido otra cosa, con esa ambigüedad específica de la representación simbólica que quiere ser entendida solo por quien ya sabe. Las paredes en algunos tramos estaban quemadas, no uniformemente, en manchas irregulares como si el fuego hubiera venido de varios puntos distintos en lugar de propagarse desde uno. Lucía tocó una de las marcas de quemado con los dedos y luego los olió. Dijo en voz baja que olía diferente al carbón normal, más chemical, como si lo que había ardido no fuera solo madera. Y luego, antes de que nadie respondiera, escucharon el sonido. Era grave, profundo, el tipo de sonido que no se escucha con los oídos, sino con el pecho, que vibra en las costillas antes de que el cerebro lo procese como audio. Venía de adelante, venía de más adentro del túnel. Era una campana. No la vibración rápida y clara de una campana que alguien toca, era el sonido largo, lento, que hace una campana grande cuando algo la perturba, como si una corriente de aire la hubiera rozado, como si la vibración del suelo le hubiera llegado hasta ella. Siguieron adelante. La galería se anchó hasta convertirse en un espacio que no tenía la forma irregular de algo excavado por necesidad, sino la forma deliberada de algo construido para un propósito. Las paredes habían sido trabajadas, el techo había sido reforzado con vigas que todavía sostenían, aunque la madera estuviera oscura y cubierta de algo que brillaba con la linterna. En el centro del espacio había una campana, hierro fundido, grande, colgada de una estructura de madera que debería haber colapsado décadas atrás, pero que seguía en pie con una solidez que no parecía justificada por su estado de deterioro. No había ninguna cuerda, no había ningún mecanismo visible para hacerla sonar, y entonces había sonado. Las 4 personas se quedaron en silencio mirando la campana por un momento que no fue tan corto como debería haber sido. Fue el profesor Juanca quien movió la linterna hacia las paredes del espacio. No era una iglesia. Era, como lo describió en voz baja con la precisión de alguien que reconoce lo que ve, una sala de reuniones. Tenía la disposición de un espacio donde las personas se congregan para algo que requiere que todas estén mirando en la misma dirección. Había marcas en el suelo que sugerían bancos o asientos dispuestos en filas. Había una plataforma baja al fondo, un área elevada desde la que alguien podría hablar o presidir. Y había la pared. No la pared de la izquierda como en los sueños. Aquí era la pared del fondo, detrás de la plataforma. Una pared entera de piedra que había sido trabajada para recibir inscripciones. Los nombres. Cientos de nombres. Columnas de nombres en letras de diferentes tamaños, trazadas con diferentes instrumentos, en diferentes épocas. Las más antiguas apenas legibles bajo el tiempo y la humedad. Las más recientes, todavía nítidas. Nombres completos. Nombres con iniciales, nombres con fechas. Rodrigo encontró el de su primo Tomás en la tercera columna empezando desde la derecha. Reciente, la tinta, o lo que hubieran usado para trazarlo, todavía más oscura que los nombres a su lado. Junto a él, en la misma columna, el nombre de Carmen Vilca, y debajo, el de Don Aurelio. Y al final de esa columna, comenzando a tomar forma como si alguien lo estuviera escribiendo con lentitud deliberada, como si cada trazo requiriera tiempo y consideración, un nombre que todavía no estaba completo. Las 4 personas miraron ese nombre incompleto en silencio. Tenía las primeras letras suficientemente claras. Valeria lo leyó con la misma quietud con que uno lee algo que ya sabía que iba a encontrar. Era el comienzo de su nombre. La historia siempre había estado ahí, en los archivos que nadie había ordenado, en las conversaciones que los viejos del pueblo cortaban cuando los jóvenes se acercaban, en los silencios específicos que tiene una comunidad cuando lleva décadas acordando no nombrar algo. El profesor Juanca la encontró en 3 días. No solo, con la ayuda del único historiador regional que respondió sus mensajes, con el acceso a documentos eclesiásticos que consiguió a través de conexiones que había cultivado durante años de investigación local, con los cuadernos de varios vecinos mayores que, al ver la fotografía de la sala subterránea, decidieron que ya habían guardado silencio suficiente tiempo.
En 1953, un hombre llegó al pueblo. No era peruano, o al menos no lo parecía. Hablaba español sin acento identificable, con la fluidez de alguien que ha vivido en muchos lugares y ha absorbido un poco de cada uno. Se llamaba, según los registros que pudo encontrar el profesor Huanca, Ezequiel Mora, aunque ese nombre aparecía en documentos con la misma frecuencia que cambiaba, y hay suficientes razones para pensar que no era el único que usaba. Ezequiel Mora era, en la categoría más simple, un predicador, pero lo que predicaba no correspondía a ninguna denominación que las autoridades eclesiásticas de la región pudieran reconocer. No era catolicismo, no era protestantismo. Era algo que él describía como un sistema de conocimiento antiguo, una comprensión de cómo funciona el tiempo, la comunidad y el sacrificio, que según él las religiones convencionales habían distorsionado, pero que en su forma original era una verdad simple y sin ornamentos. La verdad, según Ezequiel Mora, era esta: toda comunidad genera una deuda con el tiempo, con el lugar, con la fuerza invisible que mantiene el equilibrio entre lo que existe y lo que no. Esa deuda no puede ignorarse, solo puede pagarse, y la forma de pagarla, la forma que había funcionado en todas las comunidades que habían sobrevivido a través de los siglos, era la elección deliberada y colectiva de quien la pagaba. La elección no debía imponerse por nadie, debía surgir de la comunidad misma, de su mente colectiva, del espacio donde todos los sueños convergen. Ezequiel Mora tardó 2 años en construir lo que construyó en ese pueblo. Lo hizo con paciencia, con conversaciones individuales, con la generosidad estratégica de quien sabe que la confianza se gana de a poco y se pierde de golpe. Encontró a las personas que ya sentían que algo en el mundo no funcionaba del todo bien, que había un peso invisible en las cosas, que la mala suerte tenía una lógica que nadie explicaba. Les ofreció un marco, una narrativa, una manera de entender que les daba a ellos, a la comunidad, el control sobre algo que de otra manera se sentía completamente fuera de control. Para 1955 tenía un grupo. Para 1957 tenía una sala de reuniones excavada en las montañas con la ayuda de hombres que creían que estaban construyendo algo sagrado. Para 1958, el primer nombre apareció en la pared. La profesora Huanca encontró el testimonio de una mujer que había sido niña en esa época, ya fallecida, pero cuyo relato había sido transcrito por una sobrina décadas después con la intención de que no se perdiera. La mujer describía haber escuchado a sus padres hablar en voz muy baja sobre lo que ocurría en las montañas. Describía el miedo en la voz de su madre. Describía la mañana en que un hombre del pueblo que todos conocían simplemente no estaba, y nadie preguntaba dónde estaba, y todos seguían con su día como si el espacio que él había ocupado hubiera sido llenado por algo invisible. La mañana en que un hombre del pueblo que todos conocían simplemente no estaba, y nadie preguntaba dónde estaba, y todos seguían con su día como si el espacio que él había ocupado, el mecanismo era el sueño. Ezequiel Mora había desarrollado, a través de métodos que el profesor Huanca no pudo determinar con certeza, pero que los testimonios sugerían que incluían ciertos preparados de plantas en el agua del pueblo durante períodos específicos, una forma de inducir estados oníricos colectivos. No en todos, no siempre, pero en suficientes personas, con suficiente consistencia como para que la experiencia compartida se convirtiera en convicción colectiva. El sueño era real, les decía. El espacio de la iglesia en las montañas era real en otro sentido, en el sentido en que son reales las cosas que todos experimentamos juntos. Y el nombre en la pared era la decisión de algo más grande que cualquiera de ellos. Era la decisión del tiempo mismo, que había elegido quién debía pagar la deuda de la comunidad para que el resto pudiera seguir. La persona cuyo nombre aparecía en la pared no era asesinada. Eso era importante en la narrativa que Ezequiel Mora había construido. Esa persona era elegida, era honrada. Desaparecía, sí,
pero desaparecía hacia algo, no de algo. Nadie que quedaba podía saber a dónde. El culto terminó en 1962. Hubo un incendio en la sala subterránea, un incendio que los registros de la época anotaron como accidente en una galería minera abandonada. 3 personas murieron. Ezequiel Mora no estaba entre ellas porque, según los testimonios, Ezequiel Mora había desaparecido semanas antes del incendio, de la misma manera silenciosa y sin rastro en que desaparecían las personas elegidas, lo cual algunos de sus seguidores interpretaron como el sacrificio final del líder y otros interpretaron simplemente como la huida de alguien que vio que las cosas se complicaban. El grupo se disolvió. Los sobrevivientes hicieron lo que hacen las personas que han participado en algo que no pueden explicar a los demás. Callaron. Se quedaron en el pueblo o se fueron a otros lugares, pero callaron. Y el pueblo, con esa capacidad específica que tienen los lugares pequeños para enterrar lo que es demasiado difícil de procesar, siguió. Pero la pared siguió también. Eso era lo que el profesor Juanca entendió parado en esa sala subterránea con una linterna y el apellido de Valeria incompleto frente a él. La pared seguía. Sin Ezequiel Mora, sin el culto, sin ninguna persona que deliberadamente administrara el proceso. La pared seguía sola, y los sueños seguían con ella. El líder del culto lo había dicho, según el texto que le fue transcrito al profesor a través de 3 generaciones de memoria oral. El sueño es una puerta, y la puerta no necesita que nadie la abra, solo necesita que exista. Lo que Ezequiel Mora había creado no era un ritual que requería practicantes, era algo más parecido a un mecanismo. Algo que una vez puesto en marcha continuaba por su propia lógica, con o sin quien lo había iniciado. Y seguía buscando nombres, seguía encontrándolos. Valeria pasó 3 días sin dormir. No de manera literal, porque el cuerpo tiene sus propios límites que la voluntad no puede ignorar indefinidamente, sino de manera funcional. Dormía en fragmentos de 1 hora, 2 a lo sumo, con la alarma puesta para despertarse antes de que el sueño se asentara lo suficiente para abrirle la puerta a la iglesia. Funcionó durante 2 días. La tercera noche, el agatamiento fue más fuerte que el miedo. Y en el espacio entre el segundo y el tercer sueño de esa noche, Valeria caminó de nuevo por el pasillo de piedra. Sintió el frío que venía de las paredes. Escuchó los pasos que siempre estaban detrás, pero nunca adelante. Llegó al umbral de la sala y miró la pared. Su nombre estaba completo. Ya no era el comienzo, era el nombre entero, con apellida, con una claridad que no dejaba ninguna interpretación alternativa. Valeria se despertó. Eran las 4 de la mañana. Se sentó en la cama durante un momento que no supo medir. Luego tomó el teléfono y llamó al profesor Juanca, que también dormía mal desde la visita al túnel y que respondió al segundo tono con la voz de alguien que estaba esperando una llamada, aunque no supiera cuál. Valeria le dijo lo que había visto. El profesor Juanca guardó silencio durante varios segundos. Luego preguntó si recordaba lo que habían encontrado en los documentos del culto, la descripción del único caso en que alguien cuyo nombre había aparecido en la pared no había desaparecido. Valeria lo recordaba. Era la única excepción en todos los registros. Una mujer, en 1959, cuyo nombre había aparecido en la pared y que no había desaparecido. Los registros del culto la mencionaban de manera ambigua, como un caso que Ezequiel Mora había descrito como resistencia y que había tenido consecuencias que los documentos no especificaban con claridad. Pero había un detalle que el profesor Juanca había encontrado en el testimonio de la sobrina. La mujer había borrado su nombre. Había entrado a la sala sola, de noche. Había borrado su nombre de la pared y había salido, y no había desaparecido. Valeria conocía el camino.
Lo había caminado una vez y lo llevaba en la memoria con esa precisión con que se recuerdan los lugares donde algo importante ocurrió. Llegó al árbol partido cuando el cielo todavía estaba negro. Entró a la grieta. Caminó el túnel con la linterna del teléfono porque no había tenido tiempo de buscar otra cosa. Los símbolos en las paredes la acompañaron. Los brazos largos de las cruces irregulares, los círculos divididos, las figuras ambiguas que podían ser personas o podían ser otra cosa. Escuchó el sonido de la campana cuando todavía estaba en el túnel. El mismo sonido grave, profundo, que vibra antes de llegar al oído. Más cerca esta vez, o quizás simplemente más notorio porque estaba sola y el silencio del túnel no tenía ningún otro ruido que competir con él. La sala estaba igual que la habían dejado. La campana inmóvil en el centro, la pared del fondo con las columnas de nombres. Valeria caminó hasta la pared. Buscó su nombre en la tercera columna. Estaba donde lo había visto en el sueño, al final de la columna, debajo de los 3 desaparecidos, completo y nítido. Levantó la mano, y entonces la sala hizo algo. No es sencillo describir lo que ocurrió porque no fue algo que pudiera describirse en términos de causa y efecto normal. Las paredes no se movieron, el techo no cedió, la campana no osciló, al menos no en ninguna manera que la linterna del teléfono pudiera capturar con claridad. Pero algo en el aire de la sala cambió de densidad, como si el espacio se hubiera comprimido y luego expandido en un único pulso, tan silencioso como para ser una vibración y tan rápido como para ser un proceso, como si la sala hubiera respirado. El frío llegó. No el frío del túnel, que era el frío normal de un espacio subterráneo lejos del sol. Este era el frío de los sueños, el que viene de las paredes hacia adentro, el que no tiene temperatura, sino presencia. Valeria mantuvo la mano donde estaba y borró el nombre. No con ningún instrumento específico, con la palma de la mano frotando contra la piedra con la presión de alguien que sabe que necesita que esto funcione. El nombre se dio, no como tiza que se desvanece, sino como algo que tenía menos permanencia de lo que parecía, como si hubiera estado esperando este gesto, como si la resistencia fuera menor de lo que el peso de todo lo demás sugería. Y en el momento en que la última letra desapareció bajo su palma, todo se apagó. No solo la linterna del teléfono, que podría haberse explicado por una batería agotada, todo, el sonido, el frío, la presencia que había llenado el aire de la sala desde que Valeria había cruzado el umbral. La oscuridad fue total durante un momento que no supo medir, y luego la linterna volvió. La sala era solo una sala, piedra y madera quemada y una campana de hierro y los nombres de décadas en la pared. No había presencia, no había frío que no fuera simplemente frío. Valeria miró la pared donde había estado su nombre. Había una mancha de piedra más clara, donde su palma había borrado el trazo. Nada más. Salió del túnel cuando el sol estaba empezando a tocar las cumbres. Caminó de vuelta al pueblo con las manos sucias de piedra y de algo que no pudo identificar, con el cansancio de alguien que ha cargado algo muy pesado durante mucho tiempo y acaba de soltarlo. Esa semana, los sueños pararon. No para todos al mismo tiempo, fueron apagándose de a poco, como luces que se van en una calle una por una hasta que el sector entero queda oscuro. Las personas que habían soñado con la iglesia empezaron a reportar noches sin visitas, luego semanas. El profesor Huanca llevó el registro porque era el tipo de persona que lleva el registro de las cosas y confirmó que a los 21 días del regreso de Valeria al túnel no había habido ningún nuevo reporte de sueños. Los 3 desaparecidos no regresaron. Eso no cambió. Tomás Rivera, Carmen Vilca y don Aurelio nunca volvieron. La policía del distrito cerró los casos de manera eventual con la categoría de desaparición sin resolución, que es la categoría que usan cuando no tienen nada más que decir. Las familias llevaron su duelo de la manera en que las familias llevan el duelo cuando no hay cuerpo y no hay explicación,
y la vida sigue de todas formas porque la vida no espera a que las personas terminen de entender lo que les ocurrió. El pueblo siguió. Los sueños pararon. La sala subterránea seguía ahí, aunque ahora el profesor Huanca y las otras 3 personas que habían entrado eran los únicos que sabían su ubicación exacta. Conversaron en una única reunión en la casa del profesor sobre qué debía hacerse, sobre si había alguna autoridad equipada para recibir ese reporte. Llegaron a una conclusión que ninguno de los 4 verbalizó de manera directa, pero que todos entendieron. No había ningún lenguaje institucional en el que esta historia pudiera ser contada sin convertirse en otra cosa. No en un testimonio, no en una denuncia, no en ningún documento que pudiera procesarse con los instrumentos que existen para procesar documentos. La historia quedaría entre ellos, y la sala quedaría en las montañas.